Dios bendiga mis hermanos, estamos una vez más a través de la Biblia. Hoy vamos a ver o hablar acerca de hermenéutica. Vamos a tener algunas clases o estudios acerca de la hermenéutica. La hermenéutica, mis hermanos, es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando métodos gramáticos históricos, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que cuando nosotros usamos la hermenéutica, literalmente tenemos que estudiar el texto que se encuentra, o todos los textos que se encuentran arriba, el texto principal y el texto que viene abajo, todo lo que viene abajo, ¿verdad? Hacer una investigación de lo que es para ver a qué tiempo, a quiénes estaba hablando y verdaderamente a qué se está refiriendo. Eso es la hermenéutica. La ciencia de interpretar correctamente la Biblia. Amén, mis hermanos. Vamos a ver, vamos a introducirnos a lo que es si la Biblia es importante. Y pues nosotros los cristianos, mis hermanos, ya sabemos que la Biblia es nuestra autoridad, ¿verdad? Ahí encontramos la palabra del Señor, encontramos todo lo que necesitamos para que nuestras vidas sean mejoradas y podamos evadir lo que es la segunda muerte, o sea, el infierno, mis hermanos. En la Biblia encontramos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor, aquel que pagó por nosotros en la cruz, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Si no tuviéramos la Biblia, la palabra del Señor, estaríamos completamente perdidos y estaríamos en las manos de Satanás, que mi Señor Jesucristo reprende en estos momentos. Entonces, para empezar la introducción, ¿es importante la Biblia? Bueno, la Biblia sin duda es el libro que más ha sufrido difamación que cualquier otro libro que haya sido escrito. Y eso es correcto. La Biblia, los ateos o los incrédulos o los que están en contra de la palabra del Señor y todo lo que tenga que ver o relacionado con Dios, ellos dicen que la Biblia está llena de errores. Y dice también que ha sido escrita y ha sido traducida incorrectamente multitud de veces. Pero lo que está haciendo aquí el enemigo, mis hermanos, es que simplemente quiere que la Biblia sea retirada para que la gente que no conoce del Señor se vaya con él al infierno por la eternidad, ¿verdad? Entonces ya vimos que la Biblia ha sido uno de los libros que ha sido más atacado en el mundo, uno de los libros más criticados y uno de los libros en los cuales han dicho que no es verdaderamente la palabra del Señor. Algunos dicen que algunos gobiernos inventaron la Biblia para controlar las masas humanas, pero nosotros, hermanos, sabemos que es completamente la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo a diferentes hombres del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿es importante la Biblia? Ya vimos claro que sí. La Biblia hoy es un libro para un hombre cuando le llega la hora de su muerte. Dice, Este libro es el libro para cualquier hombre que esté moribundo, pero también es el libro para el hombre vivo. Eso es correctamente, mis hermanos, cuando una persona está en el lecho de muerte, nosotros podemos venir con una Biblia, leerle cómo es que esta persona se puede arrepentir de sus pecados, tomar a Jesucristo como su Salvador y creer por fe que si en ese momento muere, estará en la presencia del Señor. La Biblia no los dice, por eso la Biblia es muy importante, ¿verdad? Y también la Biblia, como dice aquí, es un libro muy, pero excelente para los que estamos en la tierra y estamos vivos todavía. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a cómo comportarnos en este mundo, cómo tener un buen testimonio, no solamente ante la gente, sino agradar al Señor con nuestra vida, el testimonio hacia nuestro Dios, hacer las cosas correctamente como Él nos indica, cómo llevar nuestras vidas agradables y dando fruto para la honra y la gloria de nuestro Señor. La Biblia, este es un libro que ha influido grandes hombres, los cuales en su turno han tenido influencia sobre el mundo. Varios presidentes de aquí de los Estados Unidos, mis hermanos, han hablado acerca de la Biblia, como el segundo presidente, el primer presidente, y algunos gobernadores también, por ejemplo, ya no sea de Estados Unidos, sino como por ejemplo de África o de diferentes nacionalidades, incluso ahorita en el 2023, Nayib Bukele habla acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que él está siendo guiado
por nuestro Señor Jesucristo, por la palabra de Dios. Entonces, la Biblia sí es una Biblia que influye para bien en la humanidad, para aquel que abre su corazón al grande gozo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, mis hermanos, cambia vidas, transforma vidas, la Biblia sana y la Biblia salva del infierno. La Biblia tiene un gran poder, la Biblia transforma mentes y corazones. La Biblia es un libro muy importante en la humanidad, no solamente en la humanidad, sino en la forma que se comporta la humanidad. También vamos a ver, es excepcional la Biblia, es transformadora, es grande, es un libro que no es igualable. Sí, mis hermanos, la Biblia es el libro que se ha publicado más en el mundo y es un libro el cual no se puede igualar. Las enseñanzas son completamente correctas, son inequívocas, quiere decir que no tiene errores, ¿verdad? Dice, en otras palabras, Dios es el autor de la Biblia 100%. En realidad, la Biblia fue escrita por 40 autores durante un periodo aproximadamente de 1500 años. Y eso lo podemos ver en lo que es en los tiempos de la Biblia, en los estudios de los tiempos de la Biblia. Entonces dice que la Biblia fue escrita por 40 autores durante un periodo de aproximadamente 1500 años. Uno de estos hombres nunca oyeron decir de los demás y no hubo ninguna colusión entre los 40. Quiere decir que la Biblia fue escrita en diferentes tiempos y épocas y los hombres no tuvieron algún tipo de contacto entre ellos. Entonces esto nos prueba que la Biblia fue escrita por nuestro Dios Padre Todopoderoso que está en el cielo y fue entregada a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo les dio la sabiduría a estas personas que escribieron la Biblia. La Biblia, hermanos, no viene de pensamiento humano como algunos contrarios o opositores de la palabra del Señor dicen. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo a los hombres que Dios le plació usar en aquellos tiempos. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia es excepcional. La Biblia es un libro divino. En la Biblia Dios dice unas 2500 veces, así dijo el Señor, o la palabra del Señor vino sobre mí, así ha dicho Jehová. Dios lo ha hecho muy claro que habla por medio de este libro. Es un libro que puede comunicar la vida. Dice, pueden llegar a ser hijos de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Lo que nos están enseñando aquí, mis hermanos, la Biblia es la autoridad final del cristiano. La Biblia tiene el poder de cambiar vidas. ¿Y cómo es que nuestro Dios habla en la Biblia? Pues el Señor dice, así dijo el Señor, la palabra del Señor vino sobre mí, a través de revelaciones a los profetas, a través de revelaciones proféticas, de profecías. De muchas maneras la Biblia habla al hombre, pero si usted se da cuenta, nuestro Dios Padre Todopoderoso nos habla con autoridad. Cuando dice, así dijo el Señor, es porque de esa forma es lo mejor para nosotros. La Biblia es divina, dice, y humana. De un lado es como mi Señor, el cual caminaba en la tierra y se cansaba, y se sentó junto al pozo. Aunque era Dios, también era hombre. Hablaba con personas acá en la tierra, se comunicó con ellos. Este es un libro que comunica, habla a la humanidad. Hoy en día, la Biblia es para los hombres tales como son. Sí, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, dice que Él era 100% Dios y 100% humano. Él sufrió completamente como humano y se cuentan los relatos o los hechos de diferentes autores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los apóstoles y diferentes personas hacen relatos de lo que sucedió cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra.
y también están las profecías de Daniel, de Apocalipsis, Isaías, de lo que va a suceder en el futuro. Mis hermanos, por lo tanto, sabemos que la Biblia es 100% importante en la vida de nosotros, ¿verdad? De todas las personas, los cristianos y no cristianos, porque la Biblia transforma los corazones oscuros a corazones de luz, al corazón de nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es el libro de libros. Es un libro que anda por todo el mundo, mis hermanos. Entra desde las casas más humildes, mis hermanos, y transforma al siervo, y entra hasta la casa o los reinos más poderosos y transforma a los reyes, monarcas o cualquier persona, los transforma haciéndoles saber que son siervos de nuestro Señor Padre Todopoderoso. Entonces la Biblia es el libro de libros, el libro que te trae a vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, o te hace saber que también hay otro lugar de condenación. La Biblia es completamente excepcional, fue escrita por nuestro Señor Padre Todopoderoso que está en el cielo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les revela a estas 40 personas que escribieron la Biblia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la Biblia es divina completamente, 100%, no tiene errores. Le han buscado tanto esos errores, pero no los tienen. Aquí vamos a terminar la primera introducción de hermenéutica, y lo primero que teníamos que saber qué es la Biblia, ¿verdad? ¿Quién tiene la autoridad en la Biblia? Que es nuestro Dios Padre Todopoderoso. ¿Y por qué nos habla la Biblia con autoridad? Porque Dios es el que nos dio la vida. Dios sabe lo que quiere para nosotros, lo mejor para nosotros. ¿Ven? Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos mañana para continuar la clase de hermenéutica. Y lo que vamos a ver mañana es cómo se sabe que la Biblia es de Dios. Y lo vamos a hacer bíblicamente, amén. Va a estar la preservación, la arqueología, la profecía cumplida, las vidas transformadas, y por último de esta clase, el Espíritu de Dios la verifica. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos hasta la próxima.